Dios les bendiga, alumnos del Instituto Bíblico Vida. En esta semana vamos a estar meditando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y con respecto a este tema, me interesó mucho poder hablar acerca de ciertas posiciones que sostienen que los dones del Espíritu Santo cesaron en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. El cesacionismo, esta expresión, viene justamente de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecías, sanidades, cesaron en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Los cesacionistas creen que estos dones fueron para la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento en los primeros 100 años provocó el cese de los milagros asociados a esta edad. Es muy importante señalar que los cesacionistas no niegan la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas en el día de hoy o hacer milagros hoy en día, pero como un acto de su providencia divina y no ya como el uso de ciertos individuos que realizaran estas señales milagrosas. O sea, sí creen que todavía las sanidades se pueden manifestar, pero no creen realmente que Dios utilice a individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. El debate entre el cesacionismo y el continuismo se refiere específicamente a los dones revelacionales y no a la obra del Espíritu Santo. Este debate se refiere a la contemporaneidad, o sea, si estos dones milagrosos todavía son para el día de hoy, y tiene conexión, por supuesto, con los dones revelatorios. Los cesacionistas niegan la existencia de estos dones en la vida de la iglesia de hoy, y los continuistas lo afirman. El término cesacionista comenzó a manifestarse a partir del siglo XVII y fue usado por ciertas cosas muy importantes y ciertas personas muy importantes y denominaciones y declaraciones, como la declaración de Westminster y también de la denominación bautista. Ambas confesiones usan y dicen que las Santas Escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. La palabra cesacionista o cesación no viene de la Biblia, pero la doctrina sí viene a traer estos términos al día de hoy. Según los cesacionistas, los registros bíblicos muestran que los milagros se produjeron durante determinados periodos específicos. Ellos dicen, bueno, sí hay milagros y sí hubo milagros, pero estos milagros fueron para ciertos momentos históricos que Dios quiso realizar para mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, hablan acerca de que Moisés se le concedió realizar ciertos milagros, pero que esos milagros cesaron en determinado momento. A Elías, que también realizó milagros para autentificar su ministerio, pero luego esos milagros no se hacen mención en el ministerio completo de Elías. También habla acerca de los apóstoles, que estos apóstoles realizaron ciertos milagros, pero que en cierto momento de la palabra de Dios no se vuelven a registrar milagros. El ministerio de Jesús, que también fue marcado por milagros, a lo que el apóstol Juan llamó señales, en Juan capítulo 2, versículo 11, y según ellos, según los cesacionistas, lo que Juan quería decir es que los milagros eran la prueba de la autenticidad del mensaje de Jesús. Después de la resurrección de Cristo Jesús, los apóstoles demostraban con señales el ministerio, pero luego estos cesaron y sostienen en esto en 1 Corintios 14, 22, este comienzo de los señales con los apóstoles, que las lenguas eran una señal, pero no es para los que creen, sino para los incrédulos. El apóstol Pablo predijo que el don de lenguas se acabaría, según 1 Corintios capítulo 13, versículo 8.
Am, Hay 8 pruebas que los cesacionistas sostienen para decir que los dones cesaron en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Por ejemplo, los apóstoles, a través de quienes vinieron las lenguas, fueron únicos en la historia de la iglesia. Una vez que el ministerio fue concluido, la necesidad de señales que lo autentificaran dejó de existir. Realmente, si tenemos que tomar esta posición, veríamos que las señales, los milagros, siguieron, los dones siguieron a través de toda la historia de la iglesia. Vamos a mencionarlo, yo voy a mencionar justamente en esta exposición de qué manera siguieron, cuáles fueron las personas, padres de la iglesia y predicadores famosos que sostuvieron o experimentaron los dones del Espíritu Santo y señales milagrosas a través de su ministerio. Los dones de milagros, sostienen también los cesacionistas, solo son mencionados en las primeras epístolas, tales como Primera de Corintios. Libros posteriores, como Efesios y Romanos, contienen pasajes detallados sobre los dones del Espíritu, pero los dones de milagros ya no son mencionados, dicen ellos. Sin embargo, vemos que Romanos justamente menciona los dones del Espíritu, así que esta segunda posición es completamente errónea. Tercera posición que ellos sostienen es que el propósito temporal de hablar en lenguas fue dado específicamente como una señal para los judíos. Si uno mira la palabra de Dios, por ejemplo, cuando Pedro recibe una visión de parte de Dios, y esa visión le lleva a la casa de Cornelio, vemos la palabra de Dios dice que cuando él estaba hablando, Pedro estaba hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas que estaban allí y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Tal es así que Pedro lo miró esta experiencia, dijo, ahora entiendo lo que había estado mirando y me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Las lenguas, según la cuarta posición de los cesacionistas, dicen que las lenguas eran lenguajes reales, porque en el tiempo de Pentecostés, cuando ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo con evidencias de hablar en lenguas, la palabra del Señor dice que aquellos que estaban en el aposento alto fueron bautizados y bajaron allí donde estaba una multitud y hablaban en diferentes lenguas de partos, medos, elamitas, y nombra varias lenguas de personas que estaban allí. Pero también la palabra de Dios nos dice que algunos de ellos los escuchaban hablar en estas lenguas y pensaban que estaban alcoholizados, que habían tomado, que estaban borrachos. Tal es así que Pedro tuvo que explicar que esa experiencia que estaban mirando era el cumplimiento de aquella profecía que había sido dada por Joel, en donde decía que el Espíritu Santo en los postreros tiempos sería derramado sobre todo espíritu, sobre toda persona, perdón. Entonces, él tuvo que explicar esto porque sencillamente otras personas que escuchaban hablar en ciertas lenguas no entendían lo que estaban hablando, lo cual sugiere que no solamente hablaron en lenguaje conocido, sino también en otros lenguajes. Es posible quizás que hablaran en lenguaje angelical que solamente Dios podía entender. Quinto lugar, los cesacionistas entienden que no existen instrucciones para el nombramiento de profetas. O sea que la quinta prueba al respecto de la cesación del don de la revelación y de señales es esta. En el Nuevo Testamento no existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles, profetas, sanadores o de ningún otro oficio por el estilo. Ellos sostienen que esto es de tremendo significado en la palabra de Dios. Sin embargo, estos ministerios tenían sus propias cualidades y sus propias funciones, lo cual no era necesario realmente estar ahondando en ello, porque la misma palabra identificaba y definía el oficio profético, el oficio de evangelista, el oficio de apóstol, el oficio de pastor, el oficio de maestro. Por lo tanto,
más allá de mencionar estos diferentes dones, no era necesario entrar en profundidad con ellos porque todos conocían a qué era lo que se estaba refiriendo. Sexto lugar, los cesacionistas sostienen que la revelación ha sido completada, por lo tanto no hay lugar para una revelación posterior, o sea, como que los dones tendrían que haber, según la posición de ellos, cesaron y por lo tanto no hay una revelación posterior a esto. Sin embargo, sabemos que el libro de los Hechos, no, aunque le llamamos Hechos de los Apóstoles, podríamos llamarle los Hechos del Espíritu Santo. Y realmente, cuando hablamos de los Hechos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que el libro de los Hechos todavía es un libro abierto, porque el Espíritu Santo sigue obrando, sigue realizando obra en medio de nosotros y vemos los señales, los milagros, las maravillas que ya están sucediendo, no solamente que sucedieron hace 2000 años atrás, sino que hoy en día también los estamos experimentando. La séptima prueba dice que las Escrituras testifican acerca del final de las señales y que esta es la prueba de que las señales ya se han acabado para los primeros 100 años de la iglesia primitiva y que luego ya no encontramos estas señales. Vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a ver que sí, que las señales siguieron, que hombres de Dios, que la patrística, que los padres de la iglesia hablaron acerca de ella, que estamos en los primeros 300 años de la iglesia primitiva donde escuchamos una y otra vez testimonios acerca del don de profecía, de señales milagrosas producidas en medio del pueblo y no solamente por algunos testigos ocasionales, sino por los padres de la iglesia, por hombres que defendieron el Evangelio, que defendieron la palabra de Dios frente a ciertas corrientes que surgían en aquellos momentos con creencias erróneas. Y ellos, sin embargo, hablaban y testificaban acerca de que los dones no se habían acabado en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. La octava prueba surge de observaciones actuales, según los cesacionistas, que dicen que el milagro de las lenguas ha cesado. Sin embargo, vemos que el movimiento pentecostal y carismático en estos tiempos nos habla de millones de personas que han pasado por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y no solamente en el movimiento pentecostal, sino, como dije anteriormente, en el movimiento de renovación carismática, en donde luteranos, metodistas, anglicanos, católicos, reformados, etcétera, etcétera, dan fe, grupos de estas iglesias dan fe de que el bautismo en el Espíritu Santo todavía es para estos días y en donde con el bautismo están viniendo los dones del Espíritu Santo, por lo tanto, milagros, señales y maravillas siguen a la disposición de la palabra de Dios y al ministerio de los discípulos de Cristo Jesús. Ellos sostienen que algunos autores, como Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, Matthew Henry, Jonathan Edwards, James Buchanan, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, sostenían que los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones de milagros en el Espíritu habían cesado en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Y no podemos negar que estas personas que son muy importantes dentro de la historia de la iglesia lo hayan negado. Pero esto no significa de que porque estas personas negaron la continuidad de las señales, milagros, prodigios y el bautismo en el Espíritu Santo, sea esto realmente real, sea esto verdad. Estos grandes hombres no dejaron de declarar la cesación de los dones milagrosos y fueron fundadores de grandes denominaciones. Es de notar que denominaciones que ellos mismos fundaron hoy mismo sostienen, o una parte de estas denominaciones sostienen, la continuidad de los dones carismáticos. El movimiento carismático o neopentecostalismo es un movimiento religioso
surgido a partir de iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católicas. Se caracteriza por introducir a ciertos elementos del pentecostalismo como la doctrina del Espíritu Santo y algunos aspectos litúrgicos en las respectivas iglesias sin abandonar del todo ni seguir el pentecostalismo clásico. O sea, tenemos por un lado el pentecostalismo clásico, que habla acerca de una experiencia del bautismo del Espíritu Santo con milagros, señales y maravillas, y tienen en su tradición ciertas prácticas. Por el otro lado, tenemos el movimiento carismático o neopentecostalismo, que viene de estas iglesias tradicionales, como en Norteamérica le llaman iglesias mainline, aquellas iglesias que tienen ya una cierta cantidad de tiempo, de historia, como es la iglesia metodista, anglicana, reformada, luterana, calvinista, etcétera, que también sostienen que el movimiento, que los carismas del Espíritu Santo están todavía vigentes y han sido derramados hasta el día de hoy. Comparten en esto la posición del pentecostalismo clásico, pero dentro de su propia tradición, dentro de su propia liturgia, como podríamos llegar a decir. El movimiento carismático fue introducido a través de neopentecostal, surge a partir del año 1950 y este término movimiento carismático es introducido en 1962 por el ministro luterano Harald Bredesen. De la beta católica, este movimiento surgió más tarde, el movimiento denominado Renovación Carismática Católica. Uno de sus principales fundadores de este movimiento fue el pastor sudafricano David du Plessis, y entre las personas más influyentes se encuentran pastores luteranos como Harald Bredesen y Larry Christianson, bautizados en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo en 1946 y 1961 respectivamente. Y el ministro episcopal Dennis Bennett, bautizado a su vez en 1960 con los carismas. Los tres permanecieron en sus propias denominaciones, pero en estas denominaciones impartieron la doctrina pentecostal al interior de las mismas. Posteriormente, a católicos carismáticos también se quedaron dentro de la Iglesia Católica y estuvieron hablando e influyendo en la Iglesia Católica, diciendo justamente que los dones del Espíritu Santo, el carisma, el charisma, todavía estaba completamente actual. Las iglesias que surgen de estos movimientos son muy importantes dentro del movimiento neopentecostal, como por ejemplo la iglesia Lakewood en Texas, o la comunidad cristiana Agua Viva, o la iglesia bíblica Emmanuel, fundada por el pastor Lei San. La historia nos dice que los dones no cesaron, ni tampoco las manifestaciones milagrosas. El montanismo, que surgió en principio de los primeros años de la iglesia primitiva, fue un movimiento que se movía en los carismas, en los dones del Espíritu Santo. Lamentablemente Montano comenzó a predicar de que la palabra dada, la teología expresada por Montano, estaba en un plano de igualdad con la palabra de Dios. Así que el movimiento montanista terminó en una herejía y fue duramente cuestionado y proscripto de la iglesia. Este fue justamente uno de los problemas porque entró un cierto temor dentro de la iglesia de que al asociar el montanismo con los dones se pudiera llegar a creer que justamente los dones eran también una expresión del Espíritu de Dios correcta. Entonces, al censurar la teología de Montano, también terminaron censurando el mover del Espíritu Santo. Sin embargo, en la iglesia primitiva vemos que muchos personajes importantes de la iglesia, como dije anteriormente, se referían al mover del Espíritu Santo,
referían al don de profecía como una cosa completamente actual en años tan tardes como el año 117 después de Cristo, o sea, más de 100 años después de el advenimiento de estos dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el pastor de Hermas en el año 140 después de Cristo, en este escrito se hacía mención acerca de los dones del Espíritu Santo. Policarpo de Esmirna, que es un discípulo de Juan, cita en las actas de martirio de Policarpo que sus discípulos entendían que Policarpo era un maestro apostólico y aparte de ello era un profeta. Justino Mártir, en el año 114 a 165, él hablaba acerca justamente de los dones del Espíritu Santo. Lo mismo Teófilo de Antioquía, entre el año 130 a 190, Irineo, 130 a 202, años donde vivió, Clemente de Alejandría, 150 al 215, Tertuliano de Cartago, del 160 al 240, para quien la acción del Espíritu Santo se manifestaba en sus días de la misma manera que ocurría en tiempos neotestamentarios. Orígenes, para el año 248, declaraba que los cristianos de su época expulsaban fuera demonios y realizaban sanaciones asombrosas en medio del pueblo. Gregorio Taumatargo, para el año 270, decía que frente a los milagros de los paganos se había opuesto los milagros del Espíritu Santo, que eran aún superiores que lo que aquellos querían realizar. Atanasio, en el año 295 a 373, que fue en la vida de él, mencionaba que los dones del Espíritu Santo estaban en operación en la iglesia de esos días. Solo estoy mencionando algunos de ellos para afirmar que los dones siguieron operando en los primeros años de la iglesia primitiva. Vemos entonces que los conceptos que considera el movimiento pentecostal, o sea que varios de los conceptos que considera el movimiento pentecostal son rescatados por personajes del cristianismo primitivo, como es el caso del obispo Irineo de León, quien hablaba de las distintas manifestaciones del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de profecía, también por Tertuliano, que insinúa justamente esto, y el énfasis en las prácticas del Espíritu Santo que eran compartidas, como decíamos antes, por los montanistas de Frigia. Y este tipo de prácticas fueron definitivamente juzgadas como locura por Constantino, y Agustín de Hipona termina justamente condenándolo por asociarlos con los montanistas, y de allí surge toda una teología del cesacionismo, de la influencia de estas dos tremendas autoridades. Agustín de Hipona fue un tremendo teólogo que en cierta manera dio bases a la Iglesia Católica a nivel de su teología, y de allí surgieron también otros teólogos que empezaron a escribir acerca de esto y a hablar continuamente acerca del cese de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, de estos milagros, señales y maravillas. Pero encontramos que en la historia de la Iglesia, no solamente en estos 300 años, 400 de la Iglesia primitiva, sino la Reforma Protestante del siglo XVI se refleja con la glosolalia, o sea, con el hablar en lenguas, con un avivamiento que en definitiva viene a ser un poco el origen de esta teología pentecostal. Por ejemplo, los hugonotes experimentaban estas cosas. Martín Lutero era un profeta y un evangelista dotado de todos los dones espirituales según sus discípulos. Se sintieron también identificados con las prédicas sobre el Espíritu Santo George Fox y avivamientos experimentados por los husitas de Bohemia en aquellos tiempos. También no tenemos que negar la influencia de John Wesley, justamente el padre de la iglesia metodista, quien tuvo realmente muchas experiencias de carismáticas en su ministerio. El movimiento de santidad que surge a través de la iglesia metodista en el año 1839, con este pastor anglicano, John Wesley, considerado el padre del metodismo,
Él consideraba que los dones perseguidos por el cristianismo primitivo debían rescatarse y no ser ridiculizados. O sea, una tremenda posición de este hombre de Dios, que es el fundador del metodismo allá en Inglaterra, y que también la Iglesia Metodista de los Estados Unidos reconoce su origen en el movimiento metodista de John y Carlos Wesley. George Whitefield también era un tremendo sostenedor de los dones del Espíritu Santo. Jonathan Edwards, en el segundo comienzo del siglo al fin del siglo XVIII y a comienzo del siglo XIX, se produjo en Estados Unidos un segundo gran despertar, y de ahí surgió un movimiento denominado el movimiento de santidad. En este movimiento de santidad, ellos también abrazaron justamente los dones del Espíritu Santo, y de este movimiento de santidad surge justamente el antecedente del pentecostalismo moderno, ¿sí? Así que vemos como principales predicadores en este movimiento a Charles Finney, a Moody, y cómo ellos sustentaban este mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las señales, los milagros y las maravillas. ¿Qué de ahora? ¿Qué podemos decir de hoy en día? Bueno, si uno mira el movimiento pentecostal con esta idea esta teología del bautismo en el Espíritu Santo para el día de hoy, las señales, milagros y maravillas, vemos que esto se experimentó en muchísimos ministerios que conocemos, que son contemporáneos, que tienen que ver con el día de hoy. Por ejemplo, a John Alexander Dowie, que era el apóstol de sanidad en el año 1847, milagros, señales y maravillas increíbles siguieron a este ministerio. Lo mismo a María Woodworth Ether, que también era una mujer muy usada por el Señor. Evan Robert, que fue el líder del avivamiento en Gales, dice la historia de este avivamiento allí en Europa, en Gales, de que en los primeros 2 años del avivamiento que hubo en Gales, se cerraron las tabernas porque ya la gente no quería ir a tomar, se cerraron las cárceles porque ya no había presos que poner adentro de ellas, las prostitutas se congregaban en las iglesias, o sea, un despertar, un movimiento del Espíritu Santo con milagros, con señales, con sanidades asombrosas que siguió justamente a este avivamiento de Gales. Lo mismo podemos hablar del ministerio de Charles Parham o de William Seymour, quien se lo considera el padre del pentecostalismo en Estados Unidos. O sea, cada uno de nosotros sabemos por la historia de la iglesia de la importancia del derramamiento del Espíritu Santo allí en la Bonnie Brea, en esta calle, que termina siendo este grupo de personas que tienen una experiencia con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo los bautiza y ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas. La historia nos dice que ellos luego se movieron a la calle Azusa, y es conocido el avivamiento como avivamiento de la calle Azusa, que comienza realmente en esta casa, en una célula que se estaban reuniendo en la calle Bonnie Bray, allí en California, justamente Los Ángeles. Este movimiento es un movimiento mundial. Hoy en día muchos reconocen el origen de muchas denominaciones pentecostales en este mover del Espíritu Santo allí en Azusa Street. Y vemos que sucedieron cosas milagrosas, cosas asombrosas, en donde el poder del Espíritu Santo era tan increíblemente demostrado que gente a cuadras del lugar caían en las calles bajo la unción del Espíritu Santo, gente era sanada, había don de profecía, milagros se realizaban en ese lugar, y personas que surgieron de ese movimiento dieron inicio a denominaciones que hasta el día de hoy conocemos. Por ejemplo, también vemos el ministerio de John Lake y el ministerio de Amy Semple McPherson, que es la fundadora de la Iglesia Cuadrangular, una mujer muy usada por el Señor. Ella comenzó su vida en el año 1890, en el año 1956, partió con el Señor, y ella fue el instrumento usado por el Señor para fundar la Iglesia Cuadrangular
en los Estados Unidos, que hoy tiene más de 8 millones de miembros a través de todos los continentes. Vemos cómo Dios usó a esta mujer, los milagros que realizaba, las noches de camilla en donde ella pasaba orando por la gente y enfermos terminales eran sanados completamente. El don de lenguas experimentado a través de esta iglesia cuadrangular, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de ella, un movimiento tremendamente impactante, levantado por una mujer llena del Espíritu Santo. También vemos el ministerio de Kathryn Kuhlman, de William Branham, de Jack Cook y muchísimos de ellos que hoy en día todavía nos siguen hablando a través de ministerios en donde el poder de Dios se hizo manifiesto de una manera increíble. Podemos decir que el Espíritu Santo cesó en los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Los hechos nos muestran que no. Los hechos nos muestran que estos continuaron. Continuaron a través de los años en la iglesia, de los siglos en la iglesia, y han llegado hasta nuestros días. El movimiento pentecostal surgido de estos grandes derramamientos del Espíritu Santo, y son cientos de millones de personas que han pasado por esta experiencia y pueden hablar acerca de que todavía hoy Dios sigue sanando, sigue liberando de espíritus inmundos a las personas y que usa instrumentos humanos para realizar esta obra. Nunca estoy diciendo que es el hombre el que lo realiza, no. Estoy hablando de que el hombre es usado como un instrumento dotado de poder por nuestro Dios para que realicen esta obra en medio de nosotros. Dios le bendiga a todos ustedes. Espero que lo hablado acerca de la cesación de los dones del Espíritu Santo o la continuidad de ellos haya sido de instrucción para cada uno de ustedes. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea sobre ustedes. Las tres preguntas que surgen de lo que hemos estado hablando acerca del capítulo 4 de esta materia son las siguientes. Primera, ¿cuál es su posición respecto a la continuación o cesación de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es la posición que usted sostiene? ¿Han cesado los dones del Espíritu Santo en los primeros 100 años de la iglesia primitiva usando instrumentos humanos o han continuado hasta nuestros días? Segundo lugar, ¿cree usted que la manifestación de hablar en lenguas es un lenguaje conocido humanamente o puede haber otro tipo de lenguaje no conocido por los seres humanos? Por ejemplo, un lenguaje angelical que solo Dios conoce. ¿Qué cree usted acerca de esto? Los cesacionistas nos decían que solamente debíamos hablar en lenguajes conocidos y que por eso es la importancia de este lenguaje para que misioneros vayan a ciertos lugares a predicar la palabra, a abrir obras con un bautismo del Espíritu Santo para esos lugares en ese idioma. ¿Será que solamente el Espíritu Santo nos bautiza en un idioma conocido por la humanidad? Tercera pregunta. Cuando Jesús da la gran comisión que Marcos registra y que se encuentra en el capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Las señales son solo para los apóstoles o son para los discípulos? Si las señales son para los discípulos y no solamente estos 12 discípulos, ¿significa esto que también podemos ser considerados discípulos de Cristo Jesús, cada uno de nosotros en el siglo XXI? Estas preguntas requieren sus comentarios y espero que estos comentarios enriquezcan toda la clase. Dios les bendiga y que la paz del Señor les acompañe.